Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Bueno, hermanos, como siempre es un privilegio la verdad estar aquí en pie, porque no lo merezco, igual que creo que ninguno de nosotros merecemos estar aquí. La verdad es el Señor el que pone querer como el hacer para estar nosotros aquí y buscar de su palabra. Así que acompáñenme en la oración, Señor. Señor Padre amado, bendito Señor soberano, gracias por estar y permitirnos, Señor, estar aquí presente en esta iglesia, Señor, buscando cada día de tu coinonía, Señor, buscando cada día, Señor, que nosotros seamos uno en la verdad y uno en congregación, Señor, buscando cada día ser más santos, más disciplinados para la santidad y la piedad que tú nos exiges en tu palabra, Señor. Señor, permítenos, Señor, que hoy se diga la verdad, Señor, que hoy se diga lo que tú deseas que se diga en este púlpito, Señor. Sabemos que es un privilegio, Señor, que nos permitas estar aquí porque no lo merecemos, Señor, ya que es por tu gracia, Señor, porque no es de que quiere ni el que pueda, sino el que tú tengas misericordia. Gracias, Señor, porque sigues proveyendo lo necesario para que esta congregación se mantenga en pie, Señor. Gracias, Señor, porque nos provees lo necesario, tanto la palabra como la comida, tanto el trabajo como el tiempo, Señor. Gracias porque tu bendita soberanía permite que estemos hoy reunidos, Señor, buscando tu palabra y buscando ese cambio que necesitamos, Señor, sabiendo que somos corruptos y débiles, Señor, ante tu presencia, Señor. Permítenos, Señor, tener tu voluntad y la fuerza para poder hablar, expresarnos y cada día ser más devotos a tu santidad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos hermanos, hoy antes de iniciar la predica, sí quiero ponerlos a meditar un rato en una pregunta que sí o sí tenemos que realizarnos, y es que las Escrituras muestran, muchas gracias, las Escrituras muestran una diferencia entre el mundo y la iglesia. Las Escrituras sí. Muchas gracias. Las Escrituras muestran una diferencia entre los hijos de Dios y los que viven en el mundo. La pregunta que nosotros nos tenemos que realizar es: ¿el mundo nota esa diferencia? ¿El mundo capta esa diferencia que Dios nos pide? Muchas veces esa pregunta no nos la hacemos y muchas veces esa pregunta la pasamos por alto. Tanto así que no entendemos cuál es esa transformación que Dios nos pide, cuál es esa transformación que Dios dijo que ahora son nuevas criaturas y ya todas son cosas y hechas nuevas, ¿no? Es cosas que tenemos que meditar muchas veces. Entonces, hermanos, quiero que me acompañen a Efesios 4, del 17 al 25, pero lo vamos a leer por partes. Cuando estén ahí, por favor, díganme. Bueno, la palabra del Señor dice así: esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento y están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hace en ellos por la dureza de su corazón. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez la clase de impurezas. Aquí está nombrando algo en la palabra de Dios, y es que dentro del ser humano hay una naturaleza. Hay una naturaleza, y la cual es que es un entendimiento soberbio, entenebrecido, que está cegado por un pecado. Esa es la naturaleza del hombre, la naturaleza pecaminosa del hombre. Cuando nosotros llegamos a Cristo, Dios cambia eso. Pero ante todo tenemos que tener conciencia que esa naturaleza sigue en nosotros. Por eso es que aunque nosotros queramos ir a la derecha, siempre vamos a ir a la izquierda. La naturaleza del hombre es mala como tal. Y usted me preguntará: ¿en serio? ¿Cómo así? Si dice que hacemos buenas obras. Si dice que hacemos lo bueno, ¿cómo nos están diciendo que nuestra naturaleza es hacer lo malo? Pues hermanos, quiero que me acompañen a Génesis 6:5. Aquí el Señor nos dice algo, y es muy importante. Dice: el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra,
que toda intención y pensamiento del corazón era hacer siempre el ¿qué? El mal. ¿Por qué dice siempre? Dios no lo agregó porque sí. Acá dice algo: el hombre siempre va a buscar hacer lo malo. El hombre siempre busca en su corazón. Inclusive me acuerdo otro versículo, Génesis 8:21, donde dice: el Señor percibió aroma agradable y dijo el Señor para sí mismo: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir a un ser viviente como lo he hecho. Aquí está hablando la palabra de cuando Él envió. ¿Qué envió aquí Dios? El diluvio. El diluvio, muchas gracias. El diluvio. Él envió el diluvio y destruyó todo. ¿Y qué pasó? Noé se emborrachó. Lo primero que hizo el hombre fue llegar y nuevamente pecar. Ahí está nombrando algo, y es la naturaleza del hombre nuevamente. La naturaleza del hombre se muestra, y el que dice algo muy fundamental, porque la intención del corazón del hombre es la maldad desde su juventud. Esa palabra, que es Nehur, también se puede utilizar para decir desde la niñez. O sea, se puede comprobar que el hombre siempre ha sido malo. Desde la misma escritura, el mismo Dios dice: no hay nadie bueno, no hay nadie justo, ni tan siquiera uno que haya buscado a Dios. Romanos 3:10. Aquí Dios vuelve y nos da a recalcar algo, y es la naturaleza del hombre es que hacer lo malo, buscar el mal. Pero Jesús nos da algo, y es que la redención a una nueva criatura, a un nuevo ser. Por favor, quiero que me acompañen también al Romanos 3:23. Obviamente, para entender esto de por qué el hombre es malo, tenemos que entender qué necesidad tenemos de Dios. No podemos entender qué necesidad tenemos de Dios si no entendemos de dónde Dios nos sacó. No vemos la necesidad de un hospital hasta que entendemos que tenemos una enfermedad. Eso es lo que yo quiero recalcar hoy, hermanos. Ver la enfermedad que nosotros tenemos por causa del pecado. Cuando descubrimos esta enfermedad, podemos dar una solución. Pero hasta que no entendamos la necesidad de Dios, no vamos a entender qué Dios hizo en nuestra vida. Y ese es el problema de muchos cristianos. Les predican por qué ustedes creen en Dios, les preguntan por qué ustedes creen en Dios. No sé, Dios me cambió mi vida, pero me cambió la vida ¿para qué? ¿Para qué Dios nos cambió la vida? Porque Dios nos necesitaba salvar, porque necesitábamos de un Salvador. Si muchos de nosotros tenemos en nuestra conciencia de que nosotros éramos buenos, ¿para qué necesitaríamos de algún justo? Nosotros necesitamos de alguien justo, de alguien que abogara por nosotros, como dijo mi hermano Edison ahorita, es porque éramos malos, porque lo necesitábamos. Nadie necesita de un abogado si no tuviéramos un juez que abogar. Entonces, hermanos, en Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de ¿quién? De Dios. Dios es un Dios santo, un Dios soberano, un Dios perfecto. 3 veces santo es Dios, 3 veces santo es Dios. La pregunta es: ¿por qué dice destituidos de la gloria de Dios? Por la naturaleza de nuestro pecado. Porque todo lo que se hizo en el pacto de obras se rompió desde Génesis 3, cuando Adán y Eva cayeron. Y esa simiente somos nosotros, aquella simiente que vendría con la consecuencia del pecado. El pecado que irreversiblemente hace que busquemos lo malo. ¿Dios nos creó bueno? Claramente sí. Pero nosotros mismos buscamos corromper esa naturaleza. Nosotros mismos corrompimos esa naturaleza tanto que hoy en día no podemos hacer lo bueno. Desde el primer Adán, como en Romanos nos muestra, incluso necesitamos de un segundo Adán, el cual era Cristo. Y inclusive nos devolvemos al mismo versículo, el versículo 18 de Efesios, donde dice: tanto que están excluidos de la vida de Dios, ¿por causa de qué? De la ignorancia. ¿La ignorancia qué?
a la ley. La ley es perfecta. La ley es la semejanza de Dios vivo. Pero muchas veces no entendemos esto porque nuestra soberbia no lo permite. Tanto así, hermanos, que había un hombre que combatía contra eso. Él combatía contra su naturaleza todo el tiempo. En Efesios nos lo mostró, en Romanos nos lo mostró, en Timoteo nos lo mostró. Él combatía con su naturaleza día tras día, buscando dejar de ser lo malo y comenzar a hacer lo bueno. Porfa, hermanos, quiero que me acompañen a Romanos 7, 18, 21. Hoy vamos a leer hartísimos versículos. Romanos 7, 18, 21. Yo lo voy a leer desde una traducción, la cual es la NTV, Nueva Traducción Viviente. Aunque de igual manera, todos los versículos dicen, así es la palabra de Dios. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que está bien, pero no lo hago. No quiero hacer lo bueno, pero resulta siendo lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que quiero hacer, realmente no soy yo el que lo hace, sino el pecado que está en mí y que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Pablo aquí, si ustedes leen el contexto, él está diciendo algo. Yo sé en mi interior que la ley es buena. Yo sé que la ley es entregada por Dios y la ley es santa. Y si yo la hiciera, sería bueno igual que Dios. Pero cada vez que sigo e intento realizar la ley, no puedo hacerlo. Me voy siempre a la izquierda, me desvío. Busco hacer lo bueno, pero no lo hago. Y ese es el remordimiento que nosotros como cristianos todos los días tenemos que vivir. Que aunque queramos hacer lo bueno, nuestra naturaleza va a golpear para dejar de hacer lo bueno y comenzar a hacer lo malo. Porque flora entre nosotros, la naturaleza pecaminosa de nosotros no nos permite hacer conforme a la ley lo que Él dice. Y Pablo literalmente decía, somos incapaces de que el ser humano sea bueno y de que haga lo bueno, pues en su naturaleza como Dios y su naturaleza es hacer lo bueno y justo, en la naturaleza del hombre siempre va a estar hacer lo malo y corruptivo. Y eso es lo que yo quiero también expresar el día de hoy, para comprender por qué Jesús vino por nosotros, por qué ese médico dice que por sus llagas fuimos salvos y sanados. Tenemos que entender de qué nos salvó. ¿Qué era el mal que tenemos dentro de nosotros? ¿Cuál era el pecado que estaba dentro de nosotros? ¿Qué es ese aborigen que nos afecta a no poder realizar lo bueno? De que cada día tengamos que venir acá arrepentidos y buscando de Dios, porque todos los días fallamos a Dios. Que no seamos merecedores de estar aquí, sino de que Dios sea el que puso el querer como nosotros estar aquí, porque si Dios no pusiera ese querer, no estaríamos aquí, ya nos hubiéramos sido hace mucho tiempo. Muchas veces nosotros pecamos y lo primero que hacemos es que yo ya no quiero ir a la iglesia, llegar acá y uno no poder orar, no poder adorar. Vemos a todos los cantantes aquí felices cantando y nosotros nos sentimos agobiados porque todos los días caemos en ese mismo mal que no nos permite estar tranquilos. Mas Jesús, ¿qué dice? Yo doy una paz que sobrepasa todo entendimiento, que muchas veces nosotros no comprendemos, pero es esa paz la que permite que hoy día estemos aquí y que no nos hayamos desviado, que aunque nuestra naturaleza nos empuje a ir a la izquierda, Jesús nos empuja a la derecha. Inclusive en el capítulo 25 de Romanos podemos ver que Él dice gracias a Dios. Gracias a Dios. Es que yo puedo decir, Pablo está diciendo algo aquí, ¿no?
que nunca he podido hacer lo bueno, pero él dice gracias a Dios que me justifica, que su hijo fue dado por mí. Eso es lo que dice Romanos 25. Y no lo entendemos hasta que verdaderamente sepamos de qué Dios nos salvó. Esta batalla la vimos todos, inclusive un hombre que fue muy importante en su época. En el 1500 hubo un hombre que se llamó Martín Lutero. Este hombre tenía una afectación y era que día tras día tenía que ir a orar, tenía que ir a pedir a Dios y decir: Dios, nuevamente he pecado, nuevamente he caído. Tanto así que nos deja una frase muy bonita y es esta. Muchos que se han bautizado hace poco, inclusive cada vez que alguien se va a bautizar, me gusta decir esta frase, y es: pensé que el viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo, pero descubrí que el infeliz sabía nadar. Ahora tengo que matarlo todos los días. Esa frase la había dicho un hombre que se acaba de bautizar y dijo: ya soy una criatura, soy un nuevo ser, ¿no? Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero a los 5 días se dio cuenta que el viejo hombre volvió a orar. A los 4 días se dio cuenta que el viejo hombre volvía a renacer. Y ahora, ¿qué hice? Es una lucha que tengo que matar diariamente. Pablo también nos dice en Corintios, ¿no? Nos dice: muchas veces tengo que golpear, no dando puños al aire, o sea, no es gastándome por mí mismo, sino golpeando ¿qué? ¿Mi propio qué? ¿Alguno sabe? Mi propio cuerpo, golpeando mi propio cuerpo. ¿Por qué él decía? ¿Por qué no dijo golpeando al diablo? Reprendiendo al diablo. ¿Por qué no lo dijo? Él dijo golpeando mi propio cuerpo, porque yo soy mi mayor enemigo. Todos los deseos carnales son golpeados ¿por qué? Por mi concupiscencia. Eso era lo que Pablo peleaba todos los días. Eso es lo que Martín Lutero estaba peleando todos los días, hasta el día de su muerte. Y hoy venimos a decirle lo mismo. Yo peleo todos los días por eso. No por lo bueno. No doy un buen testimonio muchas veces. No testifico bien. Cada vez tengo que cuidarme más y pedir a Dios que me guíe, porque yo sé para dónde voy siempre que meterse. No oro un rato y vuelve a salir mi ira. No vuelvo un rato y vuelve a salir ese viejo hombre a aflorar. Todos los días tenemos que buscar matar a ese viejo hombre. La pregunta es: si tenemos una naturaleza mala también, si buscamos siempre hacer el mal, ¿dónde está esa palabra que Dios dice: y los hará libre? Los hará libre. Ahí es donde nos volvemos a hacer la pregunta: ¿de qué Dios nos hizo libres? Hasta que no comprendamos la maldad de nosotros, no vamos a comprender esa pequeña frase. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Libres de qué? Pablo lo sigue diciendo, si ustedes siguen leyendo el contexto de los versículos que les acabé de decir, él dice: ¿quién me liberará de este cuerpo? ¿Quién me liberará de este cuerpo? Y ahí es donde vuelve y recalca: Jesús. Nosotros no somos santos. Nosotros no somos santos como tal de que hacemos lo bueno, porque ninguno tiene la salvación. Somos justificados y por ese motivo somos santos, porque Dios ya ve que la santidad de Cristo en nosotros. Si Dios nos viera a nosotros y viera nuestros hechos, no seríamos salvos. Ninguno somos salvos por lo que nosotros hagamos, somos salvos por lo que Cristo hizo. Pero ahora Cristo nos deja algo también en particular, y quiero que me acompañen a Efesios otra vez 4. Ahora vamos a leer del versículo 20 al 25. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera, si en verdad lo oyeron y han sido enseñados por Él conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a su anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos,
que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre, el cual es semejante de Dios y ha sido creado en justicia y santidad de la verdad. Por tanto, dejando de lado la falsedad, que hablen la verdad, cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Aquí vemos si somos salvos. No somos salvos por nuestros hechos. Pero aquí Jesús nos está diciendo algo, siendo creado en justicia y santidad. No somos santos por nosotros, no somos salvos por nosotros. Pero Dios sí nos pide algo, y es la disciplina de la piedad y de la santidad. Dios ya le dio la salvación a ustedes. Ya ustedes son salvos. Todo el que la quiera tomar, la puede tomar. Sí, Dios lo predestinó para ella. Pero hay un deber de nosotros como cristianos, y es buscar la disciplina de la piedad y de la santidad, la cual es la voluntad de Dios, la cual es la semejanza a la debilidad. Está diciendo algo, porque es que vístase como el nuevo hombre, semejante a quién, a Dios. Por eso es que Pablo, aunque dice que lucha contra esa naturaleza, puede decir después: imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. Esa es la santidad que Él pide que nosotros sigamos, sabiendo que Él es el que pone el querer como el hacer, no para que nos gloriemos nosotros, sino para darle la gloria a Él. Desde que el inicio de la fundación, Dios nos sostuvo, nos guardó. Uno se puede analizar los antiguos pasos de su vida, y aunque uno se puede decir que ha cometido errores, ha cometido pecados, ha cometido falencias, hay pecados de los que Dios lo ha guardado. Siendo mundanos, muchas veces Dios nos guardó de tantas cosas. Y esa es la perseverancia del cristiano, ¿no? Saber que aunque Dios lo mantuvo en ciertos puntos, hoy en día no podemos volver. Aquel que pone su mano en el arado y voltea a mirar atrás, no puede ser mi discípulo. Dios lo guardó a usted de ciertas cosas, pero depende de usted también seguirse guardando. Esa es la disciplina en la santidad que Dios quiere. Esa es la disciplina que Dios nos pide a cada uno y a cada cristiano, que nos guardemos. Y ahora más nos dice algo, es que tanto dejando de lado la falsedad, aquí les está hablando a alguien, a los que son nuevas criaturas, ¿no? Dejen su viejo hombre y sean hechos nuevos. Y dice que dejando su falsedad. ¿Por qué nos dice a nosotros falsos? Aquí no le está hablando al mundo, le está hablando al cristiano. Dejen su falsedad, es su naturaleza, está ser falso, está con sus propios hermanos. Muchas veces vituperamos de nuestros hermanos, atacamos a nuestros hermanos. Eso es lo que Dios muchas veces nos enseñó. Ese es el amor que Jesús nos mostró. Y inclusive mi mensaje ahorita va a terminar hablando del amor del cristiano. Pero ahí es donde muchas veces decimos ser cristianos, pero nuestros hechos no lo muestran. Jesús dijo algo: yo hago la voluntad de mi Padre. Lo dijo con la boca: yo hago la voluntad de mi Padre. La pregunta es: ¿con sus hechos no lo mostró? Hágase su voluntad y no la mía. ¿Y qué hizo Dios? Quebrantó su corazón. Yo hago la voluntad de mi Padre. En esos hechos, si nosotros decimos ser cristianos, decimos tener el amor de Cristo, y tenemos que mostrarlo con hechos, y mucho más con los de acá, porque nosotros somos el testimonio de la gente nueva que vuelve, que viene y que vuelve, ¿no? Somos el testimonio de ellos, y si ellos no ven amor en nosotros, por causa de nosotros el nombre de Dios es blasfemado. Y eso es lo que muchas veces nos cuesta entender, que nosotros día tras día nuestro testimonio permite que blasfememos, que el nombre de Dios sea blasfemado afuera. Eso es lo que yo venía a vivir con la pregunta que les hice al inicio. El mundo ve esa diferencia, el mundo ve ese mundo. Todos peleamos contra esa naturaleza, la pregunta es: ¿quién nos vence? ¿Quién gana, la carne o el espíritu?
¿Quién gana? Y eso es lo que aquí nos está volviendo a oír. Hablen verdad cada cual. ¿Cuál es la verdad? La palabra. ¿Estamos hablando de la palabra? Sí, todos los días estamos hablando de la palabra. Y eso creo, que estamos hablando de la palabra todos los días. Ahora dice, porque somos miembros los unos con los otros. Porque habla aquí de una coinonía con los hermanos. Si decimos que solo buscamos de Dios, porque aquí dice una coinonía con los hermanos. Porque somos uno. Yo soy uno con el Padre y ustedes son uno en mí. Eso dijo Jesús. Pero si no queremos a nuestro hermano, no amamos a nuestro hermano, a quien queremos, ¿cómo vamos a amar a quien amamos? Ahí está el hecho del testimonio que él decía. Si ustedes dicen ser cristianos, dicen amar, dicen tener el amor, porque muy bien es un versículo, ¿no? Aquel que ama a su hermano, ese conoce a Dios. Y el que no ama a su hermano, ese no conoce a Dios. Porque Dios es amor. Y eso es lo que nos falta muchas veces en la iglesia. Muchas veces lo decimos de palabras está, pero en nuestros hechos. Así como Jesús lo mostró en su hecho, también es uno que nosotros lo podemos decir. En su resurrección y en su ascensión, Él siguió mostrando el amor. Cuando Él ascendió aquí, voy a orar por el Padre, para que ustedes no desfallezcan. Él estaba orando por nosotros día tras día, para que la ira de Dios no caiga sobre nosotros, por nuestra propia naturaleza. Y Él solo nos pidió una cosa: amen a su Hijo de todas las cosas, y después por fe. ¿Cuál fue el segundo mandamiento más importante? Amar al prójimo a sí mismos. Eso es lo que nos está volviendo a decir Dios muchas veces también acá en este versículo. Ahora quiero nombrar algo, y es que así como acabamos de leer y acabamos de nombrar algo que es el segundo mandamiento más importante para Jesús, que fue amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo, está el primer don del Espíritu. ¿Y es cuál? Dice: estos son los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aquí está diciendo algo. Aquel que tiene estos dones que da el Espíritu Santo, dones. La ley no será sobre él, no será condenado. Hay un versículo que muchas veces utilizan mal, y es que la letra mata y el Espíritu vivifica. Ese versículo muchas veces lo aluden a que la persona lo lea, que mucho lea mal, pero estar en el Espíritu y la oración vivifica. No, verdaderamente ese versículo en su contexto habla de que la ley los condena a ustedes, porque todos, a nosotros, porque todos, ninguno solo ha sido digno de completar esa ley, de cumplir esa ley. Ninguno. Entonces esa ley ahorita, en este momento, está sobre nuestra cabeza condenándonos. Cuando se refiere al Espíritu vivifica, es el Espíritu, sus dones. Por eso acá viene y dice: de tales cosas no hay ley. Si usted tiene amor, tiene gozo, tiene paz, benignidad, bondad, fe, significa que mora el Espíritu Santo en usted, que Dios ya pagó por que Jesús ya pagó por usted, que Dios ya lo es santo, santificado, justificado y tipificado en Cristo. El que estaba buscando. Eso es lo que Jesús está haciendo. Pero ahora lo más importante, porque dice que lo primero que dice amor. Pero ese no es esas. Para poder hacer todo esto, para tener gozo con nuestros hermanos, ¿qué necesitamos? Amor. Para tener paz con nuestros hermanos, ¿qué necesitamos? El amor de soportar. El amor para soportar. Lo mismo, benignidad y bondad. Para poder realizar estas cosas necesitamos del primero, y es del amor. Si nosotros no amamos a nuestros hermanos, de nosotros no va a aflorar
el hacer lo bueno. De nosotros no va a ser. Inclusive, Pablo nos vuelve a nombrar esto. En 2 Timoteo, ¿lo 2 Timoteo 3, 1 al 5. Hay algo que ha comenzado a crear el pecado desde mucho tiempo, desde el inicio. Y es que el pecado ha creado algo que se llama el individualismo. Y eso está atacando a las iglesias. Hoy en día muchos dicen, yo no necesito de una iglesia, solo necesito de Dios. Porque ya la palabra de Dios, ya soy santo, santificado, soy puro. Si Dios quisiera eso, Dios no nos hubiera hecho su palabra muy buena que no esté solo. No nos hubiera dado Salomón en todo ese recinto que dio de Eclesiastés 4 al 2, que dice, hay de aquel que esté solo y no tenga quien lo levante en medio de esa angustia. Si verdaderamente solo necesitamos de la palabra de Dios, Dios no nos hubiera hecho eso, ¿para qué? Si Dios nos está diciendo esto es por algo, porque lo necesitamos. Así que en 2 Timoteo 3, del 1 al 5 dice, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. A los tales evitan. Quiero que miren el versículo 5, dice teniendo apariencia de piedad. ¿A quién se refiere? El mundo quiere y aparenta ser bien, piadoso, el mundo busca ser piadoso. El mundo no le importa la piedad. Entonces, ¿a quién se refiere aquí? A nosotros como congregación. Nos está cuidémonos de nosotros mismos. Eso es lo que estoy diciendo acá. Vendrán muchos envanecedores, amadores de sí mismos, que no soportarán cuando un hermano les diga porque saltarán de una vez atacados. Por eso es que nos pide el primer punto y requisito, el amor a nuestros hermanos. En la naturaleza de nosotros ya está esto. Todo lo que está nombrando aquí somos nosotros. ¿Jactancioso? ¿Alguno no es jactancioso? ¿Alguno no es envidioso? ¿Alguno no buscaba ser ingrato? ¿Alguno no ha sido desobediente a su padre? Aquí ninguno ha sido amador de sus placeres, más incluso de Dios. Todos los hemos sido, todos los somos. En nosotros ya está. ¿Y qué dice? Cuídense de ellos, de los que aparentan ser piadosos. Se acuerdan de nosotros mismos incluso. Este versículo también habla de que hay falsos entre nosotros, entre la cizaña y el trigo, crecen los juntos, hasta que llegue aquel que los va a cortar. Pero eso no evita que nosotros seamos también de una naturaleza de esa misma índole. Sí o sí, esa naturaleza está en nosotros. Ahora, hermanos, quiero que me acompañen a 1 de Pedro 1, del 22 al 23. Pedro, ¿dónde quedaba? Eso sí no me acuerdo. Más allá de Timoteo. ¿Cuándo está ahí? Así es la palabra de Dios. Puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos. Ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro, pues han nacido de nuevo, no de una semilla corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. ¿Vive y permanece en quiénes? En nosotros.
Aquí está volviendo a repetir algo: el viejo hombre y el nuevo hombre. Si ustedes dicen ser nuevos hombres, se han puesto en algo, ¿en qué? En obediencia, ¿a qué? A la verdad. Toda su verdad es amor, porque Cristo es amor, Dios es amor. Y eso es lo primero que debe reflejar como diferencia del mundo. Acabamos de ver que el mundo ama que son amadores a sí mismos. Aquí está nombrando algo muy distinto, y es que está yendo en contra. Dice, amadores sinceros de hermanos. Ya vemos que esta batalla no la podemos solos, somos uno en Cristo. Si uno es el pie, uno es la mano, uno es la cabeza, uno es el pecho, uno es el corazón, otro es el átomo. Cada uno tiene un rol y todos son necesarios aquí. Unos para exhortar, otros para enseñar, otros para demostrar, otros para simplificar en ese amor la práctica. Sí o sí, hay muchos hermanos que son necesarios. A mí ha llegado a la barbería un hermano que siempre que estoy bravo llega. Siempre que estoy bravo llega. Y él llega con esa tranquilidad y me dice, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo sigues? ¿Cómo te mantienes? Me invita a un café, hablamos. Y uno dice, ese es el amor de Cristo, que muchas veces lo olvida cuando yo lo necesito. Ese es el congregarnos juntos, que Él aparezca, que yo aparezca en su vida, que cada hermano venga y en cada momento incluso le muestre esa palabra que viene muchas veces de Dios. ¿Cuántos no nos ha pasado que hemos estado en un momento y llega un hermano y nos dice una palabra? ¿Sí saben por qué? Nos envió un video. Cuando nosotros miramos, ya lo estamos viviendo. ¿Ustedes creen que Dios no obra en eso? ¿Ustedes creen que Dios no es el que pone el querer como hacer esa persona para que así suceda? ¿Para que no desfallezcamos? Hay alguien que no esté solo. Hay alguien que esté solo y no tenga quien lo levante. Es más grato y pago el trabajo de dos personas que el de uno. Todo eso está en la palabra de Dios. ¿Y por qué Dios lo pone en su palabra? ¿Ustedes creen que las palabras sobran en la Biblia? No. Ni una coma, ni una tilde pasaron. Esa palabra es ley de vida. Y es porque Dios cada día quiere que nos edifiquemos más como iglesia. Y uno de los puntos para que nos edifiquemos más como iglesia es ese, el amor a nuestros hermanos. Ese amor que hace que un hermano traiga obligado a otro hermano a que escuche la palabra. Ese amor que cuando usted está desanimado le escribe y le dice, hermano, ¿quiere acompañarme allá? ¿Quiere acompañarme a un ayuno? ¿Quiere acompañarme a una prédica? Ese amor con el que el hermano hace la prédica y busca que ustedes aprendan. Ese amor es el que debe guiar esta iglesia. El que debe guiar, creo yo, todas las iglesias. Porque verdaderamente todas las iglesias somos uno en la verdad. Uno en la comunidad con nosotros. Muchas veces, inclusive en esa entro yo, tenemos la perspicacia de criticar o juzgar a la iglesia. Yo cuando llegué, quiero que les cuente, yo cuando llegué, criticaba y juzgaba mucho esta iglesia. Vengo de una iglesia bautista, una iglesia que es mucho más radical, una iglesia que busca ser sí o sí recta, que no está mal, para todos lo hacemos para el Señor. Y llego aquí a una iglesia que golpea con todas las convicciones que yo tenía. Al inicio muchos pueden saber que las primeras prédicas que yo dije fueron un poco agresivas, porque para mi parecer tenía que guiarse como era mi antigua iglesia. Y un hombre llegó y me dijo, enseña a las ovejas con amor y te seguirán todavía. Ese día, como se dice, algo recalcó, y ese pastor recalcó, porque el pastor de esta iglesia, el que dijo, guía con amor y te seguirán. Ahí comencé a ver la iglesia de otra manera. Dios me abrió los ojos a mirar la iglesia de una manera con un amor
ahorita no dejaré esta iglesia. ¿Por qué? Porque hoy en día, ¿cómo extrañaría a tu iglesia? ¿Cómo poder extrañarnos? Entonces, ese es el punto. Muchas veces tenemos que negarnos a nosotros mismos, negar nuestras convicciones, pues, que aluden a ser del hombre. Son convicciones del hombre. Y comenzar a ayudar a nuestros hermanos con amor, inclusive tanto así de soportar cosas que no nos gustan. Porque ese es nuestro mayor problema, ¿no? Ámense así mismos, amemos a nuestros hermanos como a sí mismos. A nosotros ya nos amamos mucho. Esa es la realidad. Nosotros ya nos amamos bastante. Por eso Jesús está diciendo, amen a sus hermanos como se amarían ustedes mismos. Yo ya sé que ustedes se aman bastante. Ahora amen a sus hermanos de esa misma manera. Amen. Y entonces dice, ¿por qué? Mediante la palabra de Dios, la cual vive y permanece en quienes, en ustedes, pues que han nacido de nuevo y no son de simiente corruptible, sino de una incorruptible. Eso es lo que no entendía Nicodemo. Cuando leemos Nicodemo, que le dicen nacer de nuevo, él que entendía, él decía, ¿cómo yo voy a nacer de nuevo? Si ya llevo 30 años viviendo aquí. No lo entendieron. Jesús les dijo eso, tú siendo rabí, no sé, tú siendo maestro de la ley, ¿todavía no lo entiendes? ¿Qué es el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento no es el bautismo. Eso es una muestra que nosotros hacemos para testificar frente a todos ustedes que somos parte de esta congregación. El nuevo nacimiento es ese amor. Son estos frutos que acabo de nombrar: el amor, el gozo, la paciencia, la benignidad, la templanza. ¿Sabe por qué habla de templanza? ¿Qué es la templanza? El dominio propio. ¿Por qué dice el dominio propio? Porque eso es lo que nos cuesta. Muchas veces cuando viene alguien y nos hace el brazo a torcer, el dominio propio permite que nosotros hagamos servicio, que nosotros seamos capaces de poner la dominio. No, porque nos amamos a nosotros más. Ahí es donde nos cuesta aceptar una reprensión, una exhortación. Y lo primero que decimos es, cambiamos de iglesia. Ah, bueno, ¿y ese es el amor? ¿Usted es capaz de dejar esta iglesia y decir, no vuelvo a extrañar a los hermanos? No vuelvo a extrañar ya a la familia, a la hermana, al hermano. Todo eso es lo que sí o sí permite que nosotros cada día estemos más afianzados a esta iglesia. Eso es lo que permite que año tras año vivamos en esta iglesia. Si no hay ese amor, no hay nada. Si no hay ese amor a Dios, no hay nada. Pero hermanos, quiero que me acompañen a Juan 3, 10 al 11. Y dice: en esto se reconocerán los hijos de Dios y los hijos del diablo, que aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que ama a su hermano. Porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Toda la ley se refiere a lo mismo. Toda la ley se refiere a lo mismo con nuestros hermanos. Y aquí está diciendo claramente: yo puedo juzgar con justo juicio según sus actos, según cómo traten ustedes a sus hermanos. Yo puedo saber quién es verdaderamente un hijo de Dios y quién no lo es. Eso es lo que está diciendo Dios aquí. Desde el principio yo se los he dicho. No es nada nuevo. Cuando le preguntaron cuáles eran los mandamientos más importantes, Jesús volvió a recalcar los mismos desde el principio. Aquí no hay nada nuevo. Siempre han sido los mismos y seguirán siendo los mismos. Ahora quiero que me acompañen en esa misma carta, primera de Juan 4, del 7 al 8. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Aquí hay algo más fundamental. Si usted se ama a sí mismo, más incluso a su propio hermano, pregúntese si verdaderamente ya conoce a Dios. Tal vez sea nacido de Dios,
porque todos podemos caer en ese mismo orgullo, esa misma soberbia. Ahora preguntémonos si conocemos verdaderamente a Dios. Si somos capaces de negarnos, podemos decir, así como Cristo se negó en esa cruz, se negó a la deidad y se hizo carne por nosotros, mostrando con hechos su amor. Nosotros nos podemos negar a sí mismos y dejar nuestra carne y incluso hablar a un hermano con ese amor. ¿Cuántas veces repudiamos y peleamos aquí? Y está bien, eso puede pasar, airados, pero no pequéis. ¿Desde cuándo? La pregunta es, ¿alguno se para frente a su hermano y volverá a decir, perdona hermano porque pensé esto? Y eso también es un acto de amor. Ser capaces de pararnos al frente de nuestro hermano y decir, pensé esto, hablé esto, dije esto. Ese es el mismo acto de amor. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Por eso dice, lléguense a qué? A sí mismos. Vuelve y le dice, ustedes se aman demasiado. Yo me amo demasiado. Más necesario que me cambie. Pero es el amor el que me permite volver acá. Y no me permite ir. Es Dios poniendo su querer como el hacer en mí. El amor de Dios. Ahora vamos a leer el 10 al 12. En esto consiste no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a nosotros. Aquí vuelven a hacer una comparación. Y esa comparación es peor. Ahorita yo revisé comparaciones entre hombres. El amor de hombres por cambiar. Porque ese cambio se notara en ustedes y ese florara a sus hermanos. Ahora está diciendo algo peor, más crítico. Su amor tiene que reflejar lo mismo que reflejó Cristo, que se entregó a sí mismo. ¿Usted se entregaría por un hermano? Y muchos dicen sí. Muchos decimos sí, claro, yo me entrego por mi hermano. La pregunta, ¿cuándo algo el diablo lo han hecho? La pregunta, ¿cuándo hemos renegado, lo hemos hecho? La pregunta, cuando hemos ofuscado, lo hemos hecho. Es donde vemos que en nuestro hecho no está el amor. Nuevas criaturas somos y todas las cosas son hechas nuevas. Si no mostramos esas nuevas obras, ¿cómo vamos a mostrar una diferencia ante el mundo? Congregarse en la iglesia, los musulmanes lo hacen. Predicar la palabra, creo que los testigos de Jehová lo hacen mejor que nosotros. Orar, los árabes nos superaron. 3 veces obligatorios. Ellos sí toman el orar sin cesar, no cuando queramos. O sea, el mundo lo ha mostrado, el mundo hace mejor las cosas que nosotros. Hablar bonito acá, los políticos lo hacen bien. ¿Qué es lo que nos diferencia del mundo? Ese amor. Y si no lo mostramos, que el día de mañana podamos decir, vengan a nosotros, porque nosotros imitamos a Cristo. Y una de las cualidades que tenemos que imitar es el amor a nuestros hermanos, el amor al mundo. Aunque no lo tengamos como referencia, ¿sabe por qué dicen desobedientes a sus padres? Dice lo mismo, porque muchas veces nos amamos más a nosotros que el amor que tenemos a nuestros padres. Es que es porque mi madre, que yo ya no me mantiene, yo puedo venir y gritar. Ese es el amor. Y yo como hijo me juzgo caro. No soy hijo de los padres que me enseñaron un ejemplo,
sino como hijo de Dios, que por su misericordia estoy aquí en Rey, por su amor estoy aquí en Rey. Ese amor para que yo lo siguiera, es el amor que yo pido tener, es el amor que yo pido que vean. Cada vez que muchas veces soy duro o somos duros con nosotros mismos, es el amor que nos pide cambiar, que pide que tengamos que ser distintos a lo que éramos antes. Nuestra naturaleza es la misma. Todos aquí combatimos contra esa misma naturaleza. Y ese amor a Cristo, ese amor a Dios, ese amor y esa templanza es la que permite que cuando dice Dios en su ley, airados, pero no pequéis, aunque en su naturaleza diga que se van a airar, ustedes van a ser conscientes en el amor y van a tener ese dominio propio y la templanza de callar. Yo voy a tener ese dominio propio de evadir, ese amor por nuestros hermanos, ese amor por nuestro testimonio a Dios, ese amor de recoger, de acoger a nuestros hermanos, a la palabra de Dios. Desde su inicio es un principio bíblico, el amor. Hay principios que son necesarios en las Escrituras y Dios nos ha puesto porque sí. Uno de esos principios es ese, el amor. Uno de los principios más importantes también es que seremos conocidos por el mundo como siendo luz y sal. El principio de que somos conocidos por ser luz y sal es porque reflejamos que la luz de Cristo, reflejamos ser eso que conserva la sal que era antes, un conservante, conservar que la palabra, conservar que el testimonio que Cristo dio. Por eso es que nos llaman cristianos, ¿no? ¿Cristianos qué es? Cristos pequeños. Esa es la verdadera palabra. Todo lo que hizo Cristo es lo que hoy Dios nos está pidiendo. Es lo que Cristo hizo es lo que Dios nos está pidiendo. ¿Sabe por qué era totalmente hombre? Porque así Él necesitaba mostrarnos que nosotros podíamos disciplinarnos para la santidad y la piedad, para amar a Dios, para amar a nuestros hermanos. Pues si no amamos lo que vemos, ¿cómo vamos a amar lo que no vemos? Pues si no amamos a los que tenemos por 2 horas, ¿cómo vamos a amar a los que vamos a tener toda la vida? Esa es la realidad. Esa es la conveniencia que nosotros tenemos que tener, hermanos. Saber que aquí somos uno pequeño, la verdad. Mientras no seamos juzgados por justo juicio, tenemos que ser mansos y humildes de corazón para recibir, para atajar, para decir y para vivir. Gracias, Padre, porque permite, Señor, poner el querer como hacer en nosotros. Gracias, Señor, porque nos has mostrado de tu amor, Señor. Nos has mostrado de tu benignidad, Señor. Nos has mostrado de tu templanza, de tu gozo, Señor. Nos has dado el querer como hacer en nosotros. Has puesto tu soberanía, Señor. Has exaltado tu amor, Señor, sobre nosotros, Señor, para que cada día busquemos reflejar más a ti, Señor. Busquemos cada día ser semejantes a Cristo, Señor. Busquemos cada día ser perfectos en tu plena voluntad, Señor. Guíanos, Señor, en el principio de tu sabiduría, Señor, y cuál es el temor a ti, Señor. Permítanos, Señor, conocer cada día más de ti y de tus escrituras, Señor. Permítanos, Señor, guiarnos en santidad, en piedad, en disciplina, Señor, sabiendo que tú eres aquella simiente, Señor, que vino a dar su vida por nosotros, Señor. Eres aquella simiente, Señor, que permite que cada día seamos edificados, Señor. Ese pilar con el cual nuestra congregación, Señor, busca cada día estar firmes, sabiendo que tú eres la tierra fértil, sabiendo que tú eres la piedra angular, Señor, la cual nos guía, la cual nos sostiene, la cual se aferra y nos aferra, Señor. Como dice tu palabra, aquel que oye mi voz y me sigue, yo lo tomaré con mi mano y no lo soltaré. Señor, estamos en ti, y si tú no nos has soltado, Señor, es porque tu voluntad está
y que seamos salvos, santos y demos testimonio para ti, Señor. Gracias, Señor, porque sigues obrando en nosotros para que cambiemos, para que cada día busques, Señor, en nuestro corazón y escudriñes en nuestra mente, en nuestro corazón, y que podamos darnos de cuenta de que somos imperfectos, Señor, de que necesitamos del imperfecto, de que el enfermo necesita un hospital, así como el que es salvo hoy en día entiende que era necesario que fuéramos salvos, pues estábamos perdidos en el mundo, en el pecado, en la transgresión de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque hoy en día podemos hacer lo bueno. Ya no son vistas nuestras obras como trapos de inmundicia, Señor. Ya no son vistas nuestros actos como impurezas ante ti, Señor. Cada día somos lavados, Señor, por tu sangre, Señor. Cada día el Espíritu Santo redarguye en nosotros el pecado, Señor. Gracias, Señor, porque somos nuevas criaturas, Señor. Peleamos contra la vieja criatura, Señor, cada día, Señor. Pero día tras día en Cristo venceremos, Señor, sabiendo, Señor, que aunque la higuera no florezca en todo, regocijaremos en ti, Jehová. Gracias, Padre amado, por la palabra de hoy. Gracias, Señor, por el regocijo de nuestros corazones. Permite amar a nuestros hermanos conforme a tus principios, a tu amor, y muéstranos tu amor por medio de nuestros hermanos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.